Antes de que existieran las fronteras modernas y los mapas que trazan líneas en la Tierra, había un lugar que no conocía límites. Era un territorio donde los dioses de diferentes pueblos parecían susurrar en cada rincón, donde el viento traía consigo no solo el aroma del mar Mediterráneo, sino también historias de caravanas lejanas, guerras y alianzas. Este lugar, conocido como Canaán, no era un simple punto en el mapa. Era el corazón de un vasto crisol cultural, un puente entre civilizaciones que hoy consideraríamos el origen de nuestra historia compartida. Ubicada entre las costas orientales del Mediterráneo y el río Jordán, Canaán fue mucho más que una región geográfica. Era el hogar de pueblos diversos, donde las lenguas, religiones y tradiciones se entrelazaban como los hilos de un tapiz. Hoy, este territorio corresponde a partes de Israel, los territorios palestinos, el Líbano, el oeste de Jordania y el suroeste de Siria. Sin embargo, las fronteras modernas no hacen justicia a la riqueza de las civilizaciones que florecieron allí. Para faraones egipcios, reyes hititas y comerciantes fenicios, Canaán era más que un territorio estratégico. Era un premio, un escenario de poder y comercio que todos querían controlar. Pero no solo eran los grandes imperios quienes definían la historia de Canaán. Su gente, los cananeos, dejaron un legado que va mucho más allá de las páginas de textos antiguos. ¿Quiénes eran estos habitantes de una tierra que parecía pertenecer a todos y a nadie a la vez? ¿Cómo vivían y qué creían? ¿Qué secretos escondían las murallas de sus ciudades y los altares de sus templos? Hoy, gracias a la arqueología y a registros históricos, podemos reconstruir una imagen sorprendente de su mundo, un lugar de diversidad cultural, innovación y resiliencia. Canaán y sus habitantes fueron mucho más que meros nombres en la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento. Aunque muchas personas han leído referencias a ellos, pocos conocen su verdadera historia. Afortunadamente, los textos antiguos y los hallazgos arqueológicos del Medio Oriente nos permiten mirar más allá de los mitos y comprender la vida cotidiana, los desafíos y las creencias de esta fascinante civilización. ¿Qué sabemos sobre la vida de los cananeos? ¿Cómo lograron prosperar en una región rodeada de imperios ambiciosos? ¿Cómo moldearon su entorno y, a su vez, fueron moldeados por él? Estas son solo algunas de las preguntas que exploraremos. Pero primero debemos entender algo crucial. Canaán no era un lugar homogéneo. Era una tierra de diversidad donde coexistían grupos como los amorreos, moabitas, amonitas, israelitas, filisteos y fenicios. Cada uno aportaba sus propias tradiciones, lenguas y dioses a este mosaico cultural. Esta es la historia de Canaán, un relato de supervivencia, innovación y fe en un mundo en constante cambio. Un lugar donde los ecos de los antiguos dioses y las voces de sus pueblos aún parecen resonar en las piedras y en la arena. No siempre fue una tierra de disputas y guerras. Hubo un tiempo en que Canaán era el escenario de un desarrollo silencioso, casi invisible, pero profundamente transformador. Era la edad de bronce temprana, cuando pequeñas comunidades comenzaron a sembrar las semillas de lo que algún día sería una de las civilizaciones más enigmáticas del Levante. Los primeros rayos del sol de la civilización caían sobre Canaán, revelando una tierra fértil estratégicamente situada entre Egipto, Mesopotamia y Anatolia. Pero no eran solo los recursos naturales los que definían su importancia, sino las conexiones humanas que comenzaban a tejerse en cada rincón. ¿Qué llevó a estos primeros habitantes a establecerse aquí? ¿Qué los empujó a erigir sus primeras ciudades amuralladas, a intercambiar bienes y, eventualmente, a entrar en conflicto con sus vecinos? Imaginemos por un momento a esos primeros habitantes, personas que no sabían que estaban sentando las bases de algo tan grande. Cada amanecer marcaba el inicio de una lucha: cazar, recolectar, cultivar la tierra. Construían sus hogares con barro y piedra, y sus manos, endurecidas por el trabajo, no solo forjaban herramientas, sino también relaciones. Estos vínculos dieron paso al comercio, y con ello, Canaán comenzó a cambiar.
La evidencia arqueológica nos habla de ciudades como Jericó, una de las más antiguas del mundo, donde los muros no eran solo defensa, sino símbolos de un nuevo orden social. ¿Qué habría sentido un comerciante al cruzar esas puertas por primera vez? ¿Habría encontrado productos exóticos traídos desde Mesopotamia o quizás joyas de lapislázuli provenientes de tierras lejanas? Pero no todo era progreso. El auge de Canaán también trajo tensiones. Surgen preguntas. ¿Cómo lograron mantener el equilibrio en una región rodeada de potencias emergentes? ¿Qué secretos esconden las tumbas de los primeros líderes? En un mundo donde la supervivencia era una hazaña diaria, cada alianza y cada conflicto parecía marcar el destino de estas primeras ciudades. La Edad de Bronce temprana no solo vio nacer a Canaán como un actor clave en el escenario del mundo antiguo, sino que dejó las bases de su identidad, una tierra de intercambio, de diversidad, pero también de conflictos. Y esto apenas es el comienzo de su historia. En la próxima parte exploraremos cómo estas primeras comunidades evolucionaron bajo la sombra de imperios y reinos más grandes. ¿Cómo sobrevivió Canaán en un juego de poder dominado por Egipto, Mitanni y los hititas? Te aseguro que las respuestas te sorprenderán. Canaán, una tierra rica en recursos y estratégicamente ubicada entre grandes imperios, se convirtió en un lugar disputado por potencias regionales durante la Edad de Bronce. Desde la costa del Mediterráneo hasta el desierto de Siria, Canaán se convirtió en un punto clave para las rutas comerciales, especialmente aquellas que conectaban Egipto con Mesopotamia y Anatolia. Esta ubicación privilegiada fue tanto una bendición como una maldición, ya que, a lo largo de los siglos, Canaán fue testigo de la llegada de invasores y comerciantes que buscaban dominar sus territorios. En el sur, el antiguo Egipto, un imperio con una fuerte influencia cultural y militar, se extendía por el desierto y las fértiles tierras del Nilo. Al noreste, el imperio hitita, con su poderosa maquinaria militar, también tenía sus ojos puestos sobre Canaán, mientras que al este, los mitanios, una confederación de pueblos hurrios, competían por el control de la región. Estos tres actores poderosos se enfrentaban por el dominio de Canaán, no solo por su estratégica ubicación, sino por sus recursos abundantes como la madera de cedro, el vino y la tela de alta calidad. Durante esta época de intensa competencia entre grandes imperios, muchos cananeos emigraron hacia Egipto en busca de mejores oportunidades económicas. Una famosa pintura mural en la tumba de un noble egipcio en Beni Hasan, datada alrededor de 1900 a.C., muestra a personas de origen cananeo siendo presentadas ante la corte egipcia, un claro indicio de las relaciones comerciales y sociales entre ambos pueblos. A lo largo del tiempo, los cananeos se asentaron en diversas partes de Egipto, especialmente en el delta del Nilo, donde el creciente comercio favoreció el establecimiento de comunidades. Las razones de la migración cananea hacia Egipto fueron diversas. Algunos llegaron con caravanas comerciales, mientras que otros llegaron como mano de obra en busca de trabajo en la agricultura y la construcción, especialmente durante el auge del Reino Medio. En algunos casos, los cananeos se convirtieron en mercenarios al servicio de Egipto, siendo reclutados para proteger las fronteras del país o servir como guardias de los nobles egipcios. Sin embargo, no todos los cananeos migraron por razones pacíficas. En el marco de las intensas confrontaciones bélicas, muchos fueron capturados y esclavizados por los egipcios. Durante este periodo, los cananeos desempeñaron un papel importante en la historia de Egipto. Los egipcios reconocieron la influencia de los cananeos en su sociedad y cultura, particularmente en la dinastía XV, conocida como los Hicsos. Esta dinastía, cuyo origen fue cananeo, gobernó brevemente Egipto y su ascenso al poder fue un testimonio de la movilidad de los pueblos y la competencia por el dominio territorial. Los Hicsos eran identificados como asiáticos en los textos egipcios y su presencia consolidó la importancia de Canaán en la geopolítica egipcia. A lo largo de la Edad de Bronce, las ciudades cananeas prosperaron gracias a su participación en las redes comerciales que conectaban Egipto, Mesopotamia y Anatolia.
Las ciudades portuarias como Biblos, Sidón y Tiro se convirtieron en importantes centros de comercio, conocidos especialmente por la exportación de madera de cedro, textiles y vino. Canaán no solo era un cruce de caminos entre culturas, sino un lugar donde se intercambiaban bienes que eran vitales para las economías de sus vecinos. El comercio no solo trajo riqueza a las ciudades cananeas, sino también una serie de innovaciones tecnológicas y culturales. Los cananeos adoptaron técnicas militares avanzadas de los pueblos vecinos, como el uso del arco compuesto, carros de guerra y torres de asedio. La influencia de Egipto también dejó su huella en la cultura cananea, con una fuerte tradición de escritura que facilitó la comunicación entre los diferentes grupos de la región. Alrededor de 1600 a.C., los escribas cananeos crearon el primer alfabeto, un hito importante en la historia de la humanidad. Combinando signos de las escrituras acádica, cuneiforme y jeroglífica egipcia, los cananeos crearon una forma de escritura más accesible y versátil que permitió una mayor comunicación en un mundo de múltiples lenguas. Este alfabeto sería la base de muchas lenguas posteriores, incluido el griego y el latín. Durante el siglo XVI a.C., el poder de Egipto en la región se consolidó bajo el reinado de los faraones de la dinastía 18. En 1550 a.C., el faraón Ahmose I expulsó a los hicsos y lanzó una serie de campañas militares para consolidar el control egipcio sobre Canaán. La motivación para estas conquistas era clara. Los faraones egipcios querían asegurar las rutas comerciales y proteger sus fronteras de las incursiones de potencias como los hititas y los mitanios. Entre 1550 y 1450 a.C., varias ciudades de Canaán cayeron bajo el dominio egipcio y los faraones extendieron su influencia más allá de la región, hasta el río Éufrates. Las campañas egipcias, aunque a menudo descritas como victorias, no siempre lograron pacificar la región. Los cananeos, aunque derrotados, siguieron resistiendo y las tensiones internas entre los diversos reinos cananeos seguían siendo una constante. La famosa batalla de Megido, librada por el faraón Tutmosis III en el 1457 a.C., marcó un hito en la historia militar de Egipto. Después de un largo asedio, Megido se rindió y la victoria permitió a Egipto controlar toda Canaán. Sin embargo, la región siguió siendo políticamente inestable, con continuas rebeliones y luchas internas entre los diferentes príncipes cananeos. Mientras Egipto dominaba el sur de Canaán, el imperio hitita se expandía hacia el norte. Los hititas, con su potente ejército, comenzaron a invadir Canaán en busca de expansión. El conflicto entre Egipto y los hititas se intensificó durante el reinado de Ramsés II, quien luchó contra el rey hitita Muwatalli, segundo en la famosa batalla de Kadesh en el año 1274 a.C. Aunque la batalla terminó en un empate, las tensiones continuaron. A pesar de los esfuerzos de Ramsés II por reclamar la victoria, los hititas no fueron derrotados, y el conflicto se resolvió en una serie de tratados de paz. A lo largo del siglo XIII a.C., los cananeos continuaron viviendo bajo el dominio egipcio, aunque las constantes luchas internas y la presión externa de los hititas y otras fuerzas trajeron inestabilidad. Las ciudades de Canaán, gobernadas por alcaldes locales que respondían directamente al faraón, sufrían las consecuencias de las políticas egipcias, como la alta tributación y la destrucción de muchas ciudades. Sin embargo, la influencia egipcia también dejó huellas culturales perdurables, especialmente en la arquitectura, la escritura y las prácticas comerciales. A medida que las tensiones crecían entre las potencias extranjeras, Canaán se encontraba atrapada entre los intereses de Egipto, los hititas y los mitanios, lo que llevaría eventualmente a la formación de nuevos grupos y alianzas, como los primeros vestigios de lo que más tarde sería Israel. Entre el bullicio de los mercados y los rituales solemnes en templos de piedra, la vida en Canaán era un crisol de actividades económicas y creencias espirituales que definían su identidad. Para un agricultor cananeo,
cada amanecer significaba enfrentar el desafío de domar la tierra. Para un mercader era la oportunidad de intercambiar productos exóticos en rutas que conectaban con Egipto y Mesopotamia. Pero la vida no solo giraba en torno al trabajo. Los dioses estaban siempre presentes, desde las cosechas hasta las negociaciones comerciales. Canaán era una tierra fértil, pero su geografía no siempre era generosa. Las tierras costeras permitían la agricultura, mientras que las montañas del interior obligaban a sus habitantes a ser ingeniosos. Cultivaban trigo, cebada, higos y olivos, productos que luego se convertían en monedas de cambio en un comercio vibrante. En los mercados se encontraban cerámicas, herramientas de bronce y textiles teñidos con el preciado púrpura de Tiro, un color reservado para la élite. Sin embargo, la riqueza material era solo una parte de la vida. Los templos de Canaán eran el corazón de la comunidad, dedicados a dioses como El, Baal y Astarte. En ellos se realizaban ofrendas de productos agrícolas, animales y, en ocasiones, ceremonias que mezclaban lo solemne con lo festivo. Las representaciones artísticas, encontradas en sitios arqueológicos, muestran a sacerdotes en rituales, rodeados de símbolos sagrados que revelan la profunda espiritualidad de esta sociedad. Canaán no era solo un territorio de paso ni un escenario de conflictos. Era un lugar donde la vida cotidiana tejía un intrincado tapiz de actividades económicas y fe inquebrantable. Pero, ¿qué pasaba cuando las amenazas externas rompían esta armonía? La vida en Canaán era una mezcla de innovación, esfuerzo y devoción, pero todo esto cambiaría con la llegada de un evento que sacudiría no solo a Canaán, sino a toda la región: el colapso de la Edad de Bronce. Hacia el año 1200 a.C., algo extraordinario comenzó a suceder. Las ciudades que habían florecido durante siglos empezaron a caer, una tras otra. Ugarit ardió bajo el ataque de misteriosos invasores. Hazor, una de las más grandes urbes cananeas, fue reducida a escombros. Canaán, un puente entre civilizaciones, se convirtió en el epicentro de una crisis que transformaría la historia del Mediterráneo. Este evento, conocido como el colapso de la Edad de Bronce, no fue un desastre aislado. Afectó a Egipto, Anatolia y más allá. Los registros hablan de los temibles pueblos del mar, invasores que llegaron desde el oeste, devastando todo a su paso. En Canaán, las ciudades fortificadas fueron abandonadas y el comercio internacional se desplomó. Sin embargo, la causa del colapso no fue solo externa. Las tensiones internas, los cambios climáticos y la lucha constante entre las ciudades-estado también jugaron un papel crucial. El sistema que mantenía unida a la región colapsó, dando lugar a un periodo de caos y transformación. De las cenizas de este colapso surgirían nuevos reinos y culturas, entre ellos los israelitas y los filisteos, que cambiarían para siempre la narrativa de Canaán. El colapso de la Edad de Bronce no solo marcó el fin de una era, fue el inicio de una nueva. ¿Qué quedó de las grandes ciudades cananeas? ¿Cómo lograron sobrevivir sus habitantes? Canaán se enfrentó al caos con resiliencia. Aunque las potencias de antaño desaparecieron, los cimientos de nuevas civilizaciones comenzaron a erigirse. En las colinas y valles de Canaán, cada cambio de estación era motivo de reverencia. Los campos que florecían con trigo y cebada no eran solo un regalo de la naturaleza, eran bendiciones otorgadas por Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad. En las noches iluminadas por la luna, las voces de los sacerdotes resonaban en los templos, invocando la protección de él, el Padre Celestial. La religión no era solo un aspecto de la vida cananea, era su esencia misma, un vínculo profundo entre los mortales y lo divino. El panteón cananeo estaba compuesto por deidades que encarnaban fuerzas naturales y sociales. Baal era quizás el más venerado, representando la lluvia y las tormentas que aseguraban la cosecha. Astarte, diosa de la fertilidad y la guerra, era invocada tanto para la protección de los cultivos como para la victoria en las batallas. Quemosh, adorado especialmente por los moabitas,
simbolizaba el sacrificio y la dedicación total al bienestar del reino. Los rituales cananeos variaban desde simples ofrendas de pan y vino hasta sacrificios más complejos en altares decorados con figuras de bronce y oro. La evidencia arqueológica sugiere que estos actos religiosos no solo buscaban apaciguar a los dioses, sino también fortalecer la cohesión social en tiempos de incertidumbre. Los cananeos vivían en un mundo donde cada rayo de sol, cada gota de lluvia y cada batalla tenía un significado espiritual. Pero, ¿cómo moldearon estas creencias el destino de Canaán frente a las amenazas externas? El panteón cananeo era tan diverso como sus tierras y sus pueblos. A través de sus dioses y rituales, los cananeos no solo buscaban entender el mundo, sino también influir en él, dejando un legado que resonaría en las culturas que los sucedieron. En el vasto mosaico de culturas y reinos del Levante antiguo, al este del río Jordán, 3 naciones pequeñas pero tenaces lograron inscribir sus nombres en la historia. Moab, Edom y Amón no solo compartieron territorio y desafíos, sino también un destino común de resistencia frente a la adversidad. Aunque sus historias son únicas, están entrelazadas por la geografía, la lucha por la autonomía y la interacción constante con poderes mayores, como Israel, Egipto y Asiria. En los fértiles valles y mesetas al este del Jordán, Moab floreció como un reino que dependía de la agricultura y el pastoreo. Sus habitantes, orgullosos y profundamente religiosos, rendían culto al dios Kemosh, quien jugó un papel central en su identidad nacional. Durante siglos, Moab vivió bajo la sombra de Israel y Egipto, pagando tributo a cambio de protección o simplemente para evitar la destrucción. Sin embargo, este equilibrio precario no duró para siempre. En el siglo IX a.C., Moab alcanzó un punto de quiebre bajo el liderazgo del rey Mesha. Según la estela de Mesha, una inscripción tallada en piedra que ha llegado a nuestros días, este monarca declaró su independencia de Israel, enfrentándose a la opresión que, según él, su pueblo había soportado durante demasiado tiempo. El relato de Mesha describe cómo, con la ayuda de Kemosh, logró restaurar su tierra y devolver la gloria a Moab. La guerra contra Israel fue más que una confrontación militar. Fue un acto de reivindicación cultural y espiritual. Las tensiones entre Moab e Israel, registradas tanto en las escrituras bíblicas como en fuentes arqueológicas, revelan un conflicto prolongado y multifacético. No se trataba solo de disputas territoriales, sino de un choque entre 2 formas de entender el mundo, una nación guiada por el dios Kemosh y otra por Yahvé. A pesar de sus victorias temporales, Moab nunca logró escapar del ciclo de tributos y amenazas que definió su relación con sus vecinos más poderosos. Al sur de Moab, las montañas de Edom se elevaban como un bastión natural que definió tanto la identidad como el destino de sus habitantes. Este territorio árido y montañoso, marcado por sus tonos rojizos al amanecer y al atardecer, ofrecía una defensa natural frente a invasores, pero también requería una vida de lucha constante para sobrevivir. Los edomitas, descendientes de Esaú según las escrituras, desarrollaron una cultura resiliente basada en la extracción de metales, el comercio y una tradición guerrera profundamente arraigada. La ciudad de Petra, aunque más conocida por su apogeo en épocas posteriores, fue en su tiempo una muestra del ingenio edomita. Tallada en la roca, esta ciudad fortificada reflejaba no solo su capacidad para adaptarse a un entorno hostil, sino también su habilidad para controlar rutas comerciales cruciales que conectaban Arabia con el Mediterráneo. Este control hizo de Edom un objetivo constante para sus vecinos, especialmente Israel y Judá, que veían en el reino montañoso una amenaza estratégica y económica. A lo largo de los siglos, Edom mantuvo una relación ambigua con Israel. En ocasiones, sus líderes sellaron alianzas temporales, mientras que en otros momentos se enfrentaron en sangrientas batallas. Las escrituras narran episodios de conflicto, como las campañas de los reyes israelitas para someter a Edom, pero también resaltan la resistencia edomita que nunca permitió ser completamente absorbida por sus vecinos. Más al norte,
Amón surgió como un reino pequeño pero estratégicamente ubicado, rodeado por colinas que ofrecían protección y recursos limitados. Su capital, Rabá, conocida hoy como Amán, era el corazón del reino y el centro de su resistencia frente a Israel y otras potencias. Los amonitas, al igual que sus vecinos moabitas y edomitas, vivieron bajo la constante presión de imperios mayores, pero supieron aprovechar su posición para jugar un papel crucial en la política del Levante. A lo largo de su historia, Amón mantuvo una relación tensa con Israel. Las escrituras bíblicas mencionan numerosos enfrentamientos, muchos de ellos provocados por disputas territoriales. Sin embargo, Amón también supo recurrir a la diplomacia para mantener su independencia, aprovechando los momentos en que los grandes imperios, como Asiria y Babilonia, estaban distraídos con otras guerras. Esta estrategia permitió a Amón sobrevivir cuando otros reinos sucumbieron ante la expansión imperial. La sociedad amonita estaba profundamente influenciada por su entorno y por las dinámicas de poder de la región. La agricultura y el comercio eran pilares de su economía, pero también lo eran sus capacidades militares. A pesar de ser más pequeño que Israel o Judá, Amón no dudaba en enfrentarse a ellos cuando sus intereses estaban en juego. Esta mezcla de audacia y pragmatismo definió su lugar en la historia del Levante. Moab, Edom y Amón compartieron más que una geografía común. Estos reinos, aunque pequeños en comparación con las potencias que los rodeaban, lograron resistir y adaptarse en un mundo marcado por conflictos y cambios constantes. Su historia está grabada no solo en textos antiguos, sino también en las ruinas de sus ciudades, en inscripciones como la Estela de Mesha y en las tradiciones que dejaron tras de sí. En última instancia, estos tres reinos representan la lucha por la autonomía en un escenario donde los gigantes, como Egipto, Asiria y Babilonia, parecían dominarlo todo. Su legado no es solo de resistencia militar, sino también de ingenio, fe y una profunda conexión con la tierra que los vio nacer. Desde las montañas rojizas de Edom hasta los fértiles valles de Moab y las colinas defensivas de Amón, estos reinos del este del Jordán continúan fascinando a historiadores, arqueólogos y amantes de la historia, recordándonos que incluso los más pequeños pueden dejar una marca imborrable en el curso del tiempo. Los reinos de Israel y Judá son dos de los más conocidos y estudiados de la antigua Canaán, especialmente en el mundo occidental. La historia de estos reinos ha generado numerosos debates académicos y es una de las áreas más investigadas por los arqueólogos y los estudiosos de la Biblia hebrea. Para este segmento abordaremos los aspectos más conocidos y aceptados sobre estos reinos, basados en la evidencia arqueológica y las fuentes históricas. El reino de Israel se estableció alrededor del año 1000 a.C., y hacia la segunda mitad del siglo X a.C. aparecen en el registro arqueológico grandes centros urbanos que muestran arquitectura palacial, extensas fortificaciones y puertas de múltiples cámaras en lugares como Hatzor y Megiddo. Estos desarrollos sugieren la consolidación de una estructura monárquica en la región, como se describe en la Biblia. Este escenario se ve respaldado por el hallazgo de la inscripción de la Casa de David en Tel Dan, un descubrimiento clave que confirma la existencia de la dinastía de David, uno de los reyes más importantes de Israel. Durante los siglos IX y VIII a.C., el reino de Israel estuvo bajo la dinastía de Omri, quien gobernó entre 885 y 874 a.C. Este reinado es el primero del que se tiene evidencia sólida en fuentes históricas y arqueológicas. Omri y sus sucesores enfrentaron presiones de potencias vecinas, como Egipto al suroeste y Asiria al este, lo que provocó una serie de conflictos y alianzas con otros pueblos cananeos. Bajo el gobierno de su hijo Acab, Israel formó parte de una coalición contra Asiria, participando en la batalla de Karkar en 853 a.C.
Aunque inicialmente Israel logró mantener su independencia, poco después comenzó a pagar tributo a los asirios. Este tributo se documenta en el famoso obelisco negro de Salmaneser III, que muestra al rey israelita Yehu rindiendo homenaje al emperador asirio. Con el tiempo, la situación política de Israel se complicó aún más. A partir del reinado de Jeroboam II, circa 740 a.C., Israel experimentó un período de relativa autonomía, pero esto cambió con la llegada de Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, quien forzó a Israel y Judá a someterse a su dominio. A raíz de esta sumisión, el reino de Israel pasó a ser parte de un sistema de vasallos asirios. Sin embargo, a finales del siglo VIII a.C., con la muerte de Tiglat-Pileser III, Sargón II, su sucesor, emprendió una serie de campañas militares para sofocar las rebeliones en la región. En 722 a.C., Sargón II finalmente destruyó la capital israelita de Samaria y deportó a los israelitas a otras regiones del imperio. Este evento marcó la caída definitiva del reino de Israel, que fue reemplazado por una población de colonos asirios. El reino de Judá, por su parte, estuvo algo aislado de los conflictos directos con Asiria durante gran parte de su existencia, lo que le permitió mantenerse independiente por un tiempo. Sin embargo, en 701 a.C., bajo el reinado de Ezequías, Judá se rebeló contra el dominio de Asiria, lo que provocó una invasión liderada por el rey asirio Sennacherib. A pesar de que los asirios destruyeron varias ciudades judías, como Lachish, no pudieron tomar Jerusalén. Según las inscripciones asirias, Sennacherib abandonó el sitio debido a disturbios internos en Babilonia, lo que permitió a Jerusalén seguir existiendo bajo el liderazgo de Ezequías. Eventualmente, Judá se sometió a Sennacherib y se convirtió en un vasallo del imperio asirio. Con la caída del imperio asirio, el imperio babilónico, bajo Nabucodonosor II, se convirtió en la principal potencia en la región. En 586 a.C., Nabucodonosor II conquistó Jerusalén, destruyó el templo de Salomón y deportó a gran parte de la población judía a Babilonia, marcando el comienzo del exilio babilónico. Este evento es uno de los momentos más significativos en la historia de Judá y de los pueblos israelitas, ya que simbolizó la pérdida de la autonomía política y la dispersión de su pueblo. El exilio babilónico duró hasta 539 a.C., cuando el rey persa Ciro el Grande conquistó Babilonia y permitió que los judíos regresaran a su tierra si lo deseaban. No obstante, cuando lo hicieron, la región de Canaán había cambiado significativamente y continuó siendo el escenario de numerosas transformaciones políticas y culturales en los siglos siguientes. El reino de Israel fue destruido por Asiria en 722 a.C., mientras que Judá continuó existiendo bajo el dominio asirio hasta su caída a manos de los babilonios en 586 a.C. A través de los siglos, tanto Israel como Judá tuvieron que enfrentarse a potencias extranjeras, y aunque Judá logró resistir por más tiempo, finalmente también fue absorbido por el imperio que dominó la región. La caída de estos reinos marcó el final de una era en Canaán, pero la historia de su resistencia, sus transformaciones políticas y su legado religioso siguieron influyendo en la región por siglos. Frente a las olas interminables del Mediterráneo, Sidón se alzaba como una ciudad que no solo era un puerto, sino una vibrante metrópolis que tejía una red de comercio, innovación y poder. En su apogeo, Sidón no solo era conocida por su destreza marítima, sino también por ser un punto de encuentro entre culturas. Las rutas comerciales que conectaban el este y el oeste pasaban por sus puertos, haciendo de la ciudad un crisol de influencias y un motor económico de gran influencia en el mundo antiguo.
La historia de Sidón comienza en el cuarto milenio antes de Cristo, cuando lo que hoy conocemos como Sidón era simplemente una pequeña aldea pesquera. Durante ese tiempo, los habitantes de esta región producían una cerámica de alta calidad que se ha encontrado en varias partes del sur del Líbano y el norte de Israel, lo que sugiere una influencia temprana en las civilizaciones vecinas. A lo largo de los siglos, Sidón evolucionó y pasó de ser una aldea a una de las ciudades más importantes de la región del Levante. Su nombre, Sidón o Sidún, aparece por primera vez en las fuentes acadias alrededor de 2200 a.C., aunque los detalles sobre la ciudad en esos primeros tiempos son escasos. La ciudad se destacó por su relación con Egipto, lo que sería un tema recurrente a lo largo de su historia. Sidón se convirtió en el centro del comercio fenicio, donde no solo se intercambiaban bienes materiales como vidrio, marfil y madera de cedro, sino también ideas. Los fenicios y en particular los sidonios fueron pioneros en el comercio de la famosa púrpura de Tiro, un tinte tan valioso que solo los más ricos podían permitírselo. Además, los sidonios desarrollaron una habilidad sin igual en la fabricación de vidrio, siendo reconocidos por su excelencia en la producción de este material. También se especializaron en trabajos en metal y tejidos, y sus productos eran altamente demandados en todo el mundo antiguo. Una de las contribuciones más significativas de Sidón al mundo fue la invención del alfabeto fenicio, un sistema de escritura revolucionario que simplificó la comunicación escrita. Este alfabeto sería adoptado y adaptado por los griegos, romanos y otras culturas, dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. Sidón tuvo una relación cercana con Egipto, especialmente durante el período del Nuevo Imperio egipcio, cuando se convirtió en un estado vasallo bajo los faraones. Los sidonios se mencionan en las cartas de Amarna del siglo XIV a.C., donde los gobernantes de Sidón se ven atrapados en las complejas intrigas políticas de la época. La ciudad era un objetivo codiciado debido a su prosperidad comercial y su posición estratégica. A pesar de su subordinación a Egipto, Sidón logró mantener una relativa autonomía, aprovechando su habilidad diplomática para negociar acuerdos y mantener relaciones comerciales prósperas con otras potencias, como los hititas, Babilonia y más tarde, los asirios. A lo largo de los siglos, Sidón sufrió numerosas invasiones. En el 1175 a.C., con el colapso de la Edad de Bronce, Sidón logró sobrevivir al ataque de los pueblos del mar. Su riqueza y su astucia diplomática permitieron que la ciudad prosperara incluso cuando otras regiones del Levante se vieron desoladas por los invasores. En los siglos posteriores, Sidón cayó bajo el control de los asirios, pero su resistencia nunca desapareció. Durante el reinado de Tiglat-Pileser I, 1100 a.C., Sidón fue anexada al imperio asirio como un estado tributario, aunque los sidonios continuaron resistiendo y luchando contra el dominio asirio. La ciudad experimentó una segunda incursión asiria bajo el reinado de Asur-Nasir-Pal II, 883-859 a.C., pero Sidón siguió siendo una piedra en el zapato para sus opresores. En el siglo VII a.C., el rey asirio Sargón II destruyó gran parte de Sidón, reemplazando a su monarca por un nuevo gobernante y deportando a muchos de sus habitantes. No obstante, la ciudad se reconstruyó rápidamente y continuó prosperando, especialmente cuando los asirios perdieron su poder a principios del siglo VI a.C. Con la caída del imperio asirio, Sidón pasó a formar parte del imperio neobabilónico bajo Nabucodonosor II, pero pronto fue absorbida por el imperio persa de Ciro el Grande en el 539 a.C. A diferencia de los asirios y babilonios, los persas adoptaron una política más permisiva hacia Sidón, reconociendo la importancia estratégica de su puerto en el Mediterráneo. Sidón, junto con otras ciudades fenicias, desempeñó un papel crucial en las campañas de los persas, incluida la invasión de Egipto. Sidón también participó activamente en las guerras médicas, proporcionando barcos y recursos navales a los persas durante la invasión de Grecia en el 480 a.C. Sin embargo,
el destino de Sidón cambiaría nuevamente tras la caída del Imperio persa. En el 343 a.C., Sidón se rebeló contra el dominio persa, y aunque al principio tuvo cierto éxito, la ciudad fue finalmente destruida por el rey persa Artajerjes III, quien arrasó la ciudad y reemplazó a su rey, Tenes, por un nuevo gobernante leal. Sin embargo, la ciudad fue reconstruida nuevamente y prosperó durante la época helenística bajo el control de las dinastías Seleucida y Ptolemaica. En el 332 a.C., con la llegada de Alejandro Magno, Sidón se entregó sin resistencia al conquistador macedonio. Durante el período helenístico, Sidón alcanzó su apogeo en términos de prosperidad, especialmente en la fabricación de vidrio y en la creación de importantes obras artísticas, como el famoso sarcófago de Alejandro. Aunque su identidad fenicia se fue diluyendo a lo largo del tiempo, Sidón dejó una huella indeleble en la historia del Mediterráneo. La ciudad se integró al Imperio Romano en el 64 a.C. bajo Pompeyo, quien le otorgó una considerable autonomía. Durante el Imperio Romano, Sidón alcanzó nuevas alturas de prosperidad, aunque su legado como un centro comercial y cultural de la antigüedad comenzó a desvanecerse. Sin embargo, su influencia perduró a lo largo de los siglos, y sus contribuciones al comercio, la tecnología y la cultura se recuerdan hasta el día de hoy. Sidón, la joya fenicia, sigue siendo una de las ciudades más emblemáticas de la antigua Canaán, su historia un testamento de resistencia, innovación y adaptabilidad frente a los vientos del cambio. Sidón, con su historia vibrante de comercio, arte y resistencia, no solo fue un faro en el Mediterráneo, sino también una de las civilizaciones más influyentes en la historia antigua. Su legado perdura hoy en día, y como una de las grandes ciudades fenicias, Sidón continúa siendo una fuente de fascinación para aquellos que buscan comprender las raíces de nuestra historia global. Tiro, una de las ciudades más influyentes de la antigua Canaán, es otro de los grandes destinos en nuestra exploración del Levante. Como ciudad fenicia, Tiro representa lo que los antiguos griegos definían como un próspero centro comercial y cultural, crucial no solo para los cananeos, sino para toda la historia mediterránea. Es interesante cómo el término fenicio se utilizó para describir a los cananeos con los que los griegos interactuaron, refiriéndose a las ciudades de la costa central del Mediterráneo oriental. Tiro, al igual que Sidón y Biblos, se destacó como un faro de comercio, pero lo hizo de una manera única. Tiro fue fundada mucho más tarde que Sidón o Biblos. Algunos textos de la antigua Ebla, datados alrededor de 2700 años antes de Cristo, hacen referencia a una ciudad que podría haber sido Tiro, pero esta interpretación aún no está completamente confirmada. No es hasta la Edad de Bronce tardía, alrededor de 1500 antes de Cristo, cuando Tiro comienza a aparecer en los textos de Ugarit y Egipto. Esto marca el inicio de su relevancia en el escenario histórico. La ciudad de Tiro no era una sola entidad, sino una compleja alianza de dos partes. La ciudad insular de Tiro, que se encontraba en una isla a solo 2 kilómetros de la costa cananea, y Usha, un asentamiento en el continente que proporcionaba alimentos y recursos a la isla. Esta división geográfica jugó un papel esencial en la capacidad de Tiro para prosperar, permitiéndole tener una ventaja estratégica en el comercio y la defensa. Los egipcios llamaban a Tiro Suru, y durante el período del Nuevo Reino, la ciudad se convirtió en uno de los más importantes estados vasallos de Egipto en la región del Levante. De hecho, Tiro no solo fue una pieza clave para Egipto, sino también una de las ciudades más ricas del Mediterráneo oriental, destacándose por su habilidad para producir y comerciar productos como el tinte púrpura, que se convirtió en su símbolo de lujo. Tiro, de alguna manera, definió lo que hoy entendemos como la civilización fenicia, próspera, marítima y profundamente conectada con el comercio de bienes de lujo. Uno de los testimonios más importantes sobre Tiro proviene de las cartas de Amarna, una serie de correspondencias diplomáticas entre Egipto y sus vasallos en el Levante.
En una de estas cartas, el príncipe de Tiro, Abimilki, escribe al faraón Akenatón, para informarle sobre los problemas de lealtad entre los vasallos cananeos, particularmente con Zimrilim, el gobernante de Sidón. La carta revela una tensión creciente en la región y la inestabilidad política que afectaba a Tiro, ya que Cima, el gobernante de Sidón, bloqueó el suministro de alimentos y agua que venía de Usha, lo que provocó una crisis en la ciudad. Abimilki describe cómo Sidón, en connivencia con los señores de guerra de Amurru, los temidos piratas liderados por Abd Asirta y su hijo Asiru, planearon un ataque contra Tiro. Esta intervención violenta provocó una serie de disturbios y tensiones diplomáticas en la región. Abimilki, desesperado por la situación, le informa al faraón de cómo Sidón y Amurru estaban directamente interfiriendo en los asuntos de Tiro, privando a la ciudad de recursos esenciales. La relación de Tiro con Sidón no fue una relación simple de amistad o alianza. Al contrario, estaba llena de conflictos. Un ejemplo significativo de esta hostilidad se da cuando Abimilki informa que el gobernante de Tiro fue asesinado por los propios habitantes de la ciudad, posiblemente instigados por las tensiones relacionadas con la influencia de Abd Asirta de Amurru. En una carta escrita por Rib-Hadad, el gobernante de Biblos y cuñado de Abimilki, se revela que la familia real de Tiro, incluida la esposa del gobernante y su hija, fue asesinada en un acto de violencia política. Este asesinato no solo muestra el grado de inestabilidad política que Tiro estaba experimentando, sino que también demuestra el impacto de los conflictos regionales y cómo las alianzas y las traiciones podían cambiar el destino de las ciudades antiguas. A pesar de la violencia interna y las amenazas externas, Tiro logró sobrevivir a uno de los periodos más turbulentos de la historia del Levante, el colapso de la Edad de Bronce. A diferencia de otras ciudades que fueron devastadas por los llamados pueblos del mar, Tiro logró mantenerse relativamente intacta. Mientras tanto, la ciudad se mantuvo bajo el dominio de Egipto hasta el fin de la Edad de Bronce. Una vez que los conflictos y la migración masiva cesaron, Tiro experimentó un renacimiento económico y cultural. A medida que el comercio con el extranjero florecía, la ciudad se convirtió en una potencia en la región. Fue durante este periodo cuando Tiro se convirtió en un centro de comercio de lujo, enviando barcos a explorar y comerciar con lugares tan distantes como el norte de África, Sicilia, el sur de Francia y España. La ciudad no solo se limitó a ser un centro de comercio, sino que también fundó colonias, siendo la más famosa de ellas Cartago, que más tarde se convertiría en un imperio en sí misma. A medida que el poder de Asiria creció, Tiro tuvo que enfrentar una nueva amenaza. Los reyes asirios, que buscaban expandir su dominio en el Levante, comenzaron a exigir tributos regulares de las ciudades fenicias, y Tiro no fue la excepción. Aunque los fenicios eran astutos y hábiles comerciantes, su relación con los asirios fue tensa. Tiro, como muchas otras ciudades fenicias, se sometió al control asirio para evitar la destrucción, pero esto no impidió que la ciudad se rebelara en varias ocasiones. Uno de los momentos más significativos de esta lucha fue durante el reinado de Bal, el rey de Tiro, que desobedeció las órdenes asirias y se alió con Egipto. Sin embargo, el intento de rebelión de Tiro fue sofocado por el rey asirio Sargón II, quien sitió y bloqueó la ciudad, utilizando tanto el mar como la tierra para aislarla completamente. En 332 a.C., la ciudad de Tiro enfrentó su desafío más devastador, la llegada de Alejandro Magno. La ciudad, conocida por sus murallas imponentes y su ubicación insular, parecía invulnerable. Sin embargo, Alejandro, decidido a someter a Tiro, construyó un enorme malecón desde el continente hasta la isla. Este astuto asedio duró 7 meses, durante los cuales se produjo una gran masacre, y aproximadamente 30.000 habitantes fueron vendidos como esclavos. Este fue el golpe mortal para la antigua ciudad de Tiro, que no solo perdió a muchos de sus ciudadanos, sino que también fue destruida casi por completo. Aunque la ciudad se reconstruyó y siguió siendo un importante puerto durante la era helenística, su identidad fenicia y cananea se desvaneció, absorbida por las nuevas potencias que emergieron en la región, como los griegos y, más tarde, los romanos.
describir la importancia histórica de Biblos, la ciudad que albergó las primeras formas de escritura fenicia. Biblos, ubicada a unos 60 kilómetros al norte de la actual Beirut, es una de las ciudades más antiguas y fundamentales de la historia antigua, no solo por su enorme influencia comercial, sino también por ser la cuna de las primeras formas de escritura fenicia. Su historia se extiende por milenios, comenzando desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las potencias económicas y culturales de la región del Levante. Hoy, al hablar de Biblos, hablamos de mucho más que de una ciudad. Hablamos de la génesis de un sistema de comunicación que llegó a transformar la escritura en todo el mundo antiguo. El asentamiento que daría origen a Biblos tiene una antigüedad impresionante. Los arqueólogos han descubierto que, ya desde el sexto milenio antes de Cristo, la región estaba habitada, aunque en sus primeras etapas no era más que una pequeña aldea de pescadores y agricultores. A lo largo de los siglos, Biblos fue testigo de transformaciones significativas. Durante el tercer milenio antes de Cristo, la ciudad comenzó a desarrollarse como un centro comercial clave, conectando Anatolia, Mesopotamia y, más significativamente, Egipto. Su ubicación estratégica cerca del mar Mediterráneo facilitó el comercio de productos como la madera de cedro, un recurso crucial para Egipto. A pesar de la relevancia de Biblos, no fue hasta principios del siglo XX que se emprendieron excavaciones sistemáticas, entre 1921 y 1924, que arrojarían una visión más clara de su evolución. Antes de ello, lo que se conocía de Biblos provenía principalmente de textos comerciales y diplomáticos, como las famosas cartas de Amarna, que documentan sus relaciones con Egipto. El verdadero auge de Biblos comenzó alrededor del año 3000 a.C., cuando empezó a desarrollarse como un próspero puerto comercial. Su acceso al mar le permitió intercambiar productos con civilizaciones tan lejanas como Mesopotamia y Egipto, donde la madera de cedro era altamente apreciada. En ese entonces, la ciudad estaba rodeada por murallas de gran tamaño, y los monumentos religiosos, como el templo de la diosa Baalat-Gabal, la señora de Biblos, eran centros de veneración y poder. Una de las contribuciones más notables de Biblos fue la invención y desarrollo de un sistema de escritura. Si bien ya existían formas primitivas de escritura en otras civilizaciones, como en Sumeria y Egipto, la escritura fenicia de Biblos representó un avance crucial. Este sistema utilizaba un alfabeto que más tarde sería adoptado por muchas culturas, incluidos los griegos, quienes perfeccionaron este modelo. La relación entre Biblos y Egipto fue esencial para el desarrollo de la ciudad. Desde alrededor del año 2800 a.C., Biblos exportaba madera de cedro a Egipto, un recurso vital para la construcción de barcos y templos. Los faraones egipcios veían a Biblos como un aliado estratégico en su comercio y proyectos arquitectónicos. Durante el período del Reino Antiguo, las relaciones se formalizaron a través de tratados y acuerdos diplomáticos, facilitando no solo el intercambio de bienes, sino también de conocimientos y tecnologías. Durante la dinastía 18 de Egipto, aproximadamente 1550 a.C., Biblos pasó a ser un vasallo de los faraones egipcios, lo que implicaba un intercambio más directo de recursos, como el envío de tributos y la provisión de protección militar a cambio de estabilidad y prosperidad. A lo largo de este período, Biblos también desarrolló lazos comerciales con otras culturas mediterráneas, incluidos los minoicos, como lo demuestran los fragmentos de cerámica minoica encontrados en la ciudad. Una de las fuentes más valiosas de información sobre Biblos proviene de las cartas de Amarna, una colección de correspondencia diplomática entre los gobernantes del Imperio egipcio y sus vasallos, entre ellos los reyes de Biblos. Estas cartas revelan la constante interacción entre Biblos y Egipto, además de mostrar la importancia estratégica de la ciudad en la región.
En las cartas, el rey de Biblos, Rib-Hadá, solicita ayuda a Egipto para defenderse de los ataques de los pueblos vecinos, como los Apiru, y asegurar la estabilidad de su ciudad. Estas cartas son testamentos de las intrincadas relaciones diplomáticas y militares que definieron el período, y también son una evidencia del florecimiento de la escritura en la región. Rib-Hadá, con su elegante prosa, hace llamados urgentes al faraón para proteger a Biblos de los invasores, lo que subraya la importancia política y económica de la ciudad en esa época. A medida que el colapso de la Edad de Bronce se aceleraba en el siglo XI a.C., Biblos se encontraba en una encrucijada. Como muchas otras ciudades del Levante, enfrentaba las invasiones de los pueblos del mar, un grupo de nómadas que desestabilizaron toda la región. Sin embargo, a diferencia de otras ciudades que fueron destruidas o abandonadas, Biblos logró mantenerse relativamente intacta. No está claro si sus gobernantes pagaron tributos a los invasores o si simplemente lograron negociar su supervivencia, pero la ciudad logró sortear esta crisis con éxito, lo que le permitió prosperar en las generaciones siguientes. La ciudad de Biblos experimentó un renacimiento en los siglos posteriores, a medida que sus habitantes retomaron el comercio con otras culturas y consolidaron su posición en el mundo mediterráneo. Aunque gran parte de su identidad fenicia se fue diluyendo bajo el dominio asirio, babilónico y persa, la huella de Biblos perduró a través de los siglos. El legado de Biblos es, en muchos aspectos, inseparable de su contribución al alfabeto fenicio. La escritura fenicia, derivada de los primeros sistemas cuneiformes y jeroglíficos egipcios, ofreció una forma de comunicación más accesible que las complejas escrituras anteriores. Al ser un sistema alfabético, podía ser aprendido y utilizado por una mayor cantidad de personas, lo que facilitó el comercio, la diplomacia y la administración en una región vasta y diversa. Este alfabeto no solo fue adoptado por los griegos, sino que también influyó en los romanos y otras culturas posteriores, siendo la base para los alfabetos que usamos hoy en día. A lo largo de su historia, Biblos demostró una resiliencia notable, resistiendo invasiones, cambios de dominio y el paso del tiempo. A pesar de los cambios políticos y culturales, la ciudad nunca perdió su esencia de ser un centro comercial y un faro cultural del mundo antiguo. Hoy en día, Biblos sigue siendo una de las ciudades más fascinantes de la antigüedad, un testamento viviente de la riqueza histórica y cultural del Levante. Al caer el telón de esta travesía por la historia de Canaán, nos enfrentamos a la verdad de un mundo antiguo que nos habla desde las ruinas de ciudades, los ecos de antiguas civilizaciones y las huellas dejadas por aquellos que, aunque olvidados por la mayoría, fueron gigantes en su tiempo. La tierra de Canaán no solo fue un punto de encuentro de imperios y culturas, sino también el crisol en el que nacieron muchas de las civilizaciones que moldearon el destino del mundo antiguo. Desde la poderosa influencia de Egipto hasta los turbulentos intercambios con los hititas y los fenicios, cada rincón de este territorio cuenta historias de resistencia, ambición y la constante lucha por la supervivencia y el poder. La historia de Canaán y las complejas relaciones de sus pueblos está marcada por la caída de grandes imperios, pero también por la tenacidad de aquellos que sobrevivieron a los grandes colapsos y continuaron siendo una fuerza vital en la historia de la humanidad. Como todo gran relato, este viaje a través de la historia de Canaán no termina aquí. Cada ciudad, cada figura, cada batalla y cada tratado es un capítulo dentro de una narrativa que sigue vivo en nuestros días. Las lecciones que nos dejaron las civilizaciones de Canaán son más que simples recuerdos del pasado. Son el testimonio de un legado que sigue resonando, incluso en los momentos más inciertos de la historia moderna. Y así, te invito a unirte a la conversación. ¿Qué piensas de esta tierra de Canaán, un crisol de culturas y conflictos? ¿Te sorprende cómo un pequeño territorio puede haber influido en los grandes movimientos de la historia? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos con la comunidad.
Recuerda darle me gusta si este recorrido te ha dado una nueva perspectiva y no olvides suscribirte para más contenido épico como este. La historia no se detiene y juntos continuaremos explorando las huellas de los antiguos para entender mejor nuestro presente. Hasta la próxima, exploradores del pasado. Nos vemos en la próxima aventura.